un análisis con respecto a una situación problemática donde tienen los reactivos y los productos, donde le dan una situación problemática con gramos. ¿Qué pasa si yo coloco, después de una cantidad fija, qué pasa si yo coloco distintas cantidades de gramos, reaccionar a todo, cuál es el reactivo limitante, cuál es el reactivo en exceso y cuántos gramos del producto se va a formar? Tenemos, sabiendo que el amoníaco contiene 82% de nitrógeno y 18% de hidrógeno. ¿Cuánto amoníaco podríamos obtener si disponemos de 12 gramos de nitrógeno y 12 gramos de hidrógeno? Se plantea la ecuación, lo fijo en este caso son los 82 gramos de nitrógeno y los 18 gramos de hidrógeno, que al sumarlos, como estamos en porcentaje, que es lo mismo que gramos, me va a dar los 100 gramos, que es el 100%. Pero hasta ahora me están diciendo, de acuerdo a la proporción fija, que de acuerdo a la ley de Proust me dice, ¿qué pasa ahora si yo coloco a reaccionar 12 gramos de nitrógeno y 12 gramos de hidrógeno? Cuidado, aquí no pueden ustedes colocar 12 más 12, cumpliendo la ley de Lavoisier, tranquilamente aquí poner 24 gramos, porque sabemos que como no reaccionan con la misma velocidad los dos reactivos, va a haber un reactivo que se va a consumir completamente y el otro va a quedar en exceso. Entonces, aquí por eso la incógnita de cuánto de amoníaco se va a formar. ¿Cómo tenemos que plantear la ecuación? Siempre, acuérdense que la utilidad que tenemos es la regla de 3 simple, que se puede utilizar en cualquier planteamiento de una situación problemática, sea la ley que sea, y sea en este caso el cálculo de cualquier variable que ustedes puedan tener que determinar. Entonces, empezamos con cualquiera de los dos, ¿ya? Ustedes pueden empezar a analizar la cantidad de gramos que van a tener que reaccionar con cualquiera de los dos. Yo voy a empezar en el orden que está planteado el ejercicio, voy a empezar por el nitrógeno, que queda más ordenado en la resolución de él. Entonces tendríamos cuántos gramos de nitrógeno, en este caso, van a reaccionar con el nitrógeno, con los 12 gramos de hidrógeno. 12 gramos de hidrógeno. Sabiendo, y acordarse siempre, que lo hemos analizado en otras situaciones, que la regla de 3 en el numerador va planteado la pregunta y en el denominador siempre van las cantidades que son constantes y que en toda situación problemática se las tienen que dar. En este caso lo constante son lo inicial, que es una proporción fija. Entonces, gramos de nitrógeno, aquí tenemos que colocar los gramos de nitrógeno, que serían 82 gramos, y los gramos de hidrógeno, que en este caso serían 18 gramos. Al hacer el despeje matemático, donde ustedes multiplican 82 por 12 dividido por 18, eso me da un total de 54,67 gramos de nitrógeno. Ya. Veamos ahora qué pasa con la cantidad de hidrógeno que va a reaccionar. Entonces hacemos el mismo planteamiento, pero ahora en vez de nitrógeno colocamos el hidrógeno. Entonces veamos cuántos gramos de hidrógeno van a reaccionar con, en este caso, los 12 gramos de nitrógeno. Sabiendo que la proporción que es la constante, tenemos 18 gramos de hidrógeno y 82 gramos de nitrógeno. Al hacer el despeje, 18 por 12 dividido por 82, eso me da 2,63 gramos de hidrógeno. ¿Pero qué significan estas cantidades? Tenemos que analizar ahora qué ocurre con el 54,67 gramos de nitrógeno que van a reaccionar y 2,63 gramos de hidrógeno. Lo que pasa es que estas cantidades que nosotros determinamos es la cantidad máxima que puede reaccionar, en este caso de nitrógeno y de hidrógeno. Como es la cantidad máxima, nosotros ahora tenemos que determinar cuál de los dos, el nitrógeno o el hidrógeno, es el reactivo limitante. Y para ello tenemos que ver, analizar. Yo inicialmente, experimentalmente, tenía 12 gramos de nitrógeno y lo máximo que puede reaccionar son 54,67, es decir, le quedan más de 40 gramos que podría seguir reaccionando de nitrógeno. Entonces eso significa que el nitrógeno sería mi reactivo limitante. ¿Qué pasa entonces cuando yo analizo los resultados obtenidos tanto del nitrógeno como del hidrógeno? Vemos que el resultado que tengo aquí después de ver el planteamiento, qué ocurre cuando están reaccionando 12 gramos de cada uno de los reactivos, vemos que de nitrógeno
van a reaccionar un total de 54,67, que sería la cantidad máxima que puede reaccionar de nitrógeno, el tope. Hasta ahí puede reaccionar el nitrógeno. Pero me dicen en mi planteamiento del problema, ¿qué pasa si solamente están reaccionando 12 gramos? Lo que pasa es que se consume totalmente esa cantidad de nitrógeno, porque podría seguir reaccionando hasta llegar a un total de 54,67. Como los 12 gramos se consumieron totalmente, significa que el nitrógeno sería mi reactivo limitante y que me detuvo la reacción. ¿Qué es lo que ocurre ahora con el análisis del hidrógeno? Que el total, lo máximo que puede reaccionar, son 2,63 gramos. Y me plantearon en el problema que podrían reaccionar los 12 gramos. Vemos que en el momento de que el nitrógeno, como detuvo la reacción porque se consumió totalmente, quedó una cantidad de hidrógeno que no reaccionó, ¿ya? Y lo que reaccionó en total fueron solamente 2,63 gramos. Y la diferencia con 12 sería el reactivo en exceso, que quedó sin reaccionar, cuando el reactivo limitante, que en este caso el nitrógeno, se consumió totalmente. Entonces, el hidrógeno sería el reactivo en exceso. Entonces, todavía no hemos respondido a la pregunta, que me dice que solamente aquí analizamos cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces ahora me están diciendo cuánto es el producto que se formó a partir de los 12 gramos de nitrógeno y los 12 gramos de hidrógeno. Entonces aquí tendríamos que poner los gramos de amoníaco formados considerando la cantidad que se necesitó de cada uno de los reactivos. Vemos que como el reactivo limitante es el nitrógeno, cuidado, no coloco los 54,67 gramos porque es el máximo que reacciona, sino que coloco los 12 gramos que fueron los que están implicados en la reacción. Entonces tendríamos 12 gramos de nitrógeno más, tampoco puedo poner los 12 gramos. ¿Por qué? Porque en el momento en que el nitrógeno consumió sus 12 gramos, se detuvo la reacción porque ya no había más nitrógeno para reaccionar. ¿Cuánto es entonces el total de hidrógeno que reaccionó una vez que se detuvo la reacción gracias al nitrógeno, que es mi reactivo limitante? Solamente se pudieron, en este caso, ocupar 2,63 gramos de hidrógeno. Entonces serían 2,63 gramos de hidrógeno, lo que me da un total de los gramos de amoníaco, en este caso de 14,63. Primera pregunta ya solucionada, y me está diciendo ahora cuánto hidrógeno queda sin reaccionar, que fue el reactivo en exceso. Para ello, yo voy a tener que hacer la resta entre los 12 gramos iniciales, que son los que tenían que reaccionar, 12 gramos, ¿ya? Menos la cantidad que reaccionó, que en este caso fueron 2,63 gramos. Y eso me da un total de 9,37 gramos en exceso. Ahora, para ver si realmente se cumplió, en este caso, la ley del Lavoisier, para yo tener la seguridad que lo que hice como mi trabajo está bien, yo tendría que sumar los 14,63 gramos que se formaron realmente de amoníaco con el exceso, que fue lo que no reaccionó, que serían 9,37 gramos, y esto al sumarlo me da los 24 gramos iniciales que tenía al comenzar la reacción. Y ahí sí, tanto por lo formado del amoníaco y el exceso que quedó sin reaccionar, ahí sí puedo cerciorarme que tengo los 24 gramos iniciales.